Muy buenas a todos. Aquí la caja encontrada. Hace un tiempo me interesé mucho en los famosos iceberg. Estos tienen temáticas variadas y suelen ser bastante entretenidas ya que dan mucha información en poco tiempo. El día de hoy yo presentaré mi propia versión de este iceberg, pero sobre las películas más perturbadoras. Y sé que es un tema bastante común, pero encontré una constante entre estos videos, y es que quienes hacen estos icebergs no han visto la mayor parte de estas películas. Por eso ponen películas como Snap 102 o 100 Tears en niveles bajos del iceberg cuando son películas malísimas y con un impacto gráfico muy bajo. De esta forma, voy a presentar mi propio iceberg. Comenzamos. Nivel 1. Found. Un joven de 12 años llamado Marty vive admirando las películas de terror. Es el típico muchacho retraído con buenas notas, un buen chico básicamente. Sin embargo, su amor por el terror, tanto en cómics, manga como en películas, puede ser el preludio de una época mala para él. Su hermano Steve es en realidad un asesino en serie que mantiene las cabezas de sus víctimas escondidas en su armario. Esta película trata uno de los clichés escuchados en este tipo de cine, pues los padres de Marty creen que el joven no debería ver tantas películas gore, porque podrían volverlo violento o inspirar comportamientos psicopáticos. Esta película explora muy bien el concepto detrás de esta idea, haciendo un contraste bastante bueno entre el hermano menor retraído y amante del cine de terror, pero totalmente inofensivo, y el hermano mayor modélico y protector, pero quien en realidad es un psicópata en toda regla. Esta película es de muy bajo presupuesto y no es muy conocida, podríamos decir que es de nicho. Sin embargo, esto no hace justicia a la calidad de la película, que puedo asegurar es de primera. Las escenas gráficas cuentan con cierta calidad a pesar de su presupuesto, y es adornado por primeros planos brutales que no podré poner en el video porque, si ven la película, sabrán exactamente de qué planos estoy hablando. Creo yo que es una película bastante infravalorada y sabe explotar muy bien el tema que aborda. Además de esto, es el niño quien va reflexionando acerca de las películas que ama, acerca de cómo su vida se ve asemejando más a una película de terror, y es una reflexión final bastante interesante. Una película muy recomendada y es perfecta para empezar en el mundo de películas underground. Lilia Forever. A diferencia de otras películas en este nivel, Lilia Forever no depende de la violencia explícita para perturbar. Esta película sueca narra la historia de Lilia, una adolescente abandonada por su madre en la antigua Unión Soviética, que termina siendo víctima de trata de personas. Lo verdaderamente devastador de esta película es su realismo implacable y la forma en que muestra cómo la sociedad falla en proteger a los más vulnerables. La película no escatima en mostrar la brutal realidad de la trata de personas, pero lo hace sin caer en la explotación barata. La actuación de la joven Oksana Akinshina como Lilia es desgarradora, y la película te deja con un sentimiento de impotencia y rabia que pocas obras logran provocar. Terrifier. En este punto, creo que habrá muchas personas que se estarán llevando las manos a la cabeza. Si eres de este grupo de personas, bueno, no hay mucho que pueda hacer. Habrán puestos polémicos como este. Terrifier es la típica película slasher estilo los 80. Cuenta con un asesino carismático y característico, como podría ser Freddy, y con un añadido de contenido gráfico bastante decente para el tiempo moderno. Me gusta comparar a Terrifier con otras películas ochenteras, pues adapta a tiempos modernos películas como Viernes 13 o Pesadilla en la calle Elm. Es por este motivo que muchos consideran a Terrifier como una película mala, y creo que tienen razón. Pero la razón detrás de esto es que el género de por sí nació de esa forma. Viernes 13 desde su quinta película tiene componentes decentes, pero como película cada uno es a lo mucho un 4 de nota. Terrifier no trata de ser un terror psicológico que explore los miedos más profundos de los protagonistas o una película digna de ganar un Oscar. Es una película sencilla serie B que quiere escandalizar mostrando violencia gráfica a montones, aderezada con un protagonista carismático como lo es Arte el Payaso. Para mí, ese es el encanto que tiene esta película. No busca ser pretenciosa como ciertas películas, tal como Begotten o Esquina Marink, sino que te ofrece diversión por violencia explícita y gratuita, y eso es lo mejor. Ichi the Killer. Ichi the Killer, película del mundialmente conocido Takashi Miike, es otra de esas obras maestras que tal vez ignoramos por su contenido gráfico. Sin embargo, lo cortés no quita lo valiente. Estas películas contienen material gráfico como una de sus cartas, pero no son su mejor base. Mientras que en Terrifier tenemos violencia gráfica gratuita, aquí tenemos violencia gráfica, pero como componente de un thriller sobre la mafia yakuza, y un sadomasoquista que intenta resolver una desaparición. Y no solo eso, un agradable componente de humor negro. Esta película está basada en un manga, y aunque no he tenido la oportunidad de leer dicho manga, la película por sí sola cumple con su propósito con creces, y nos entrega una historia bastante interesante y violenta, como solo el gran Takashi Miike nos podría dar. Para mí, esta es otra película muy recomendada que te garantizará una tarde bastante entretenida. Johnny tomó su fusil.
Quizás has oído hablar de esta película gracias a la canción One de Metallica. La película nos narrará la vida de Joe desde el último día de la Primera Guerra Mundial, donde es alcanzado por una explosión que lo privará de todas sus extremidades. Perderá la capacidad de hablar, los sentidos de la vista, el oído, el gusto y el olfato. Básicamente, Joe se encuentra encerrado dentro de su cuerpo sin poder hacer, decir ni sentir nada. En este punto, y solo con esta parte del argumento, podemos darnos cuenta de lo brutal y dura que es esta película. Aquí no encontraremos nada de violencia gráfica o explícita, pero no hace falta. Es una película sumamente dura en el sentido de la posición que tomas como espectador, y presencias el estado devastador en el que está nuestro protagonista, quien está básicamente ajeno a la realidad. No sabe qué pasará, no tiene idea qué sucede en el exterior de su conciencia. Esta película cumple con cierta función antibélica, pues muestra la crudeza que nos dejan los horrores de la guerra, y con una escena final francamente desgarradora. Es difícil pensar en películas más duras que ver, que es completamente recomendada, pero siempre con precaución si estás pasando por un mal momento. Nivel 2. Saló o Los 120 días de Sodoma. Basada en la obra del Marqués de Sade, Los 120 días de Sodoma, esta película italiana de 1975 es posiblemente una de las obras más controvertidas del cine. La película nos sitúa en la Italia fascista de 1944, donde 4 hombres poderosos secuestran a un grupo de jóvenes para someterlos a 120 días de torturas físicas, psicológicas y sexuales. Lo verdaderamente perturbador de Saló no es su contenido gráfico explícito, sino su frío análisis del poder, el fascismo y la deshumanización. Su director Pasolini utiliza la brutalidad no como un elemento gratuito, sino como una metáfora política sobre cómo el poder corrompe y deshumaniza. La película podría decirse que está estructurada como el infierno de Dante, dividida en círculos que se vuelven progresivamente más perturbadores a medida que las narran sus historias, culminando en una de las escenas que han quedado grabadas en la historia del cine por su crudeza. Una obra maestra del cine que, paradójicamente, fue la última película de Pasolini antes de su asesinato. Audition. Otra obra del maestro Takashi Miike que merece su lugar en este nivel. La película comienza como un inocente drama romántico sobre un viudo que realiza una falsa audición para encontrar una nueva esposa. Sin embargo, esta historia es inicio de una pesadilla que se desarrolla con una lentitud calculada. Audition podría ser una de las mejores películas que tratan sobre este tema de tortura. Lo brillante detrás de esta película es cómo manipula las expectativas del espectador. Nos hace creer que estamos viendo una historia de amor convencional, solo para transformarse gradualmente en algo mucho más siniestro. La última media hora de la película contiene algunas de las escenas más perturbadoras del cine nipón, no solo por el contenido gráfico, sino por el contraste con el contenido y el tono inicial de la película. La frase quedará grabada en la memoria de cualquiera que se atreva a ver esta obra maestra del cine. Visitor Q. La tercera película de Takashi Miike en nuestro iceberg, y posiblemente la más experimental y una de las más osadas. Esta película es una desconstrucción brutal de la familia tradicional japonesa, presentada a través de situaciones cada vez más absurdas y perturbadoras. Un periodista que mantiene relaciones con su hija, una madre adicta que se prostituye, un hijo que golpea a su madre de distintas formas, y un misterioso visitante que cambiará la dinámica familiar de formas inimaginables. Lo más perturbador de Visitor Q no es contenido explícito, que lo hay y mucho, sino cómo normaliza lo aberrante, cómo blanquea lo asqueroso, presentando situaciones extremadamente perturbadoras con un tono casi cotidiano. La película juega con el humor negro más extremo, sino que el espectador se sienta incómodo por reírse de situaciones que deberían provocar repulsión, y a su modo, es una película que provoca un festival de emociones contradictorios, y sin duda, es una película que deberías ver, aunque no es muy recomendada para todos. Red Crocodile. Otra película de nicho que nos sumerge en la pesadilla de la adicción a la desmorfina, conocida en las calles como Crocodile. A diferencia de otras películas sobre adicción, Red Crocodile no busca moralizar ni dar lecciones o concientizar sobre la droga. En su lugar, nos presenta el descenso a la locura de un adicto en completo aislamiento, mientras la droga literalmente consume su cuerpo. La película utiliza efectos especiales prácticos impresionantes para mostrar la descomposición física del protagonista, pero lo verdaderamente perturbador es el retrato de la descomposición mental. Hay que valorar de forma muy llamativa la actuación del protagonista. Con muy poco diálogo y una atmósfera claustrofóbica,
La película nos hace sentir el aislamiento y la desesperación del protagonista. Los efectos de body horror son brutales, pero son solo su complemento para el verdadero horror, la soledad y la destrucción que te provoca esta droga. Anticristo. Lars von Trier nos presenta una de sus obras más controversiales, ya de un autor bastante controversial, una película que explora el dolor, el duelo y la naturaleza del mal a través de la historia de una pareja que pierde a su hijo. Esta película presenta muchas metáforas como la misoginia, la misantropía. Lo que comienza como un drama sobre el duelo se transforma en una pesadilla surrealista donde la naturaleza misma parece manifestar la maldad inherente al ser humano. Lars von Trier utiliza imágenes bellamente fotografiadas para mostrar actos de violencia extrema, creando un contraste perturbador. Las escenas de automutilación son especialmente difíciles de ver, no solo por su contenido gráfico, sino por la carga emocional que llevan consigo. La película plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza del mal y si está inherentemente ligado a lo femenino, generando controversia no solo por su violencia gráfica, sino por sus implicaciones filosóficas. Debo advertir, esta película no es para todos. Puede hacerse bastante pesada y no en el sentido de lo perturbador, pero si te atreves, te aseguro que te dejará pensando un buen rato. Mártir. Una película francesa ya bastante conocida a este punto, quizás la obra más conocida de este Ice. Sin embargo, esto no minimiza su valor. Una película dramática, para mí, con contenido gráfico brutal, pero que es solo un aliciente para la profundidad que contiene en sí. Creo que esta película es una cita obligatoria, porque rompe con el cliché del llamado torture porn. Se aleja de ese concepto para dar cabida a una historia dramática que es mejor ver por cuenta propia. Pero, en resumen, una joven es torturada por un grupo excéntrico. Ella logra escapar y nos mostrará los vaivenes de su vida luego de lograr escapar. Y escapar, entre muchas comillas. No diré más, porque para mí esta es una película obligatoria de visualizar. Creo que hay mucho más de lo que parece detrás de esta película. Y pronto haré un video hablando solo de esta película, ya que yo creo que se lo merece. Haciendo este video, me di cuenta que hay una versión americana. Por favor, manténganse alejados de esa basura. Nivel 3. August Underground. Entramos en territorio verdaderamente perturbador con esta primera entrega de la trilogía de Fred Vogel. La película, rodada en formato found footage, nos presenta el día a día de un asesino en serie y su cómplice que filma todo. Lo fascinante de August Underground es su aproximación al género pseudo-snuff. A diferencia de otros documentaries, la película no intenta justificar por qué se sigue filmando o crear una narrativa coherente. En su lugar, nos presenta fragmentos crudos y aparentemente aleatorios de violencia extrema, como si realmente estuviéramos viendo las citas caseras de un asesino. El aspecto técnico de los efectos especiales merece especial atención. Kodak Pictures, la productora detrás de la película, se destacó por crear efectos prácticos increíblemente realistas. Las escenas de tortura y mutilación están ejecutadas con un nivel de detalle perturbador, utilizando prótesis y maquillaje que en ocasiones resultan indistinguibles de la realidad. Particularmente impactante es la escena inicial, donde la combinación de iluminación precaria, cámara inestable y efectos prácticos crea una atmósfera de realismo horrible. La película también funciona como una celebración al voyerismo y nuestra fascinación por la violencia. Al ponernos en la posición del camarógrafo cómplice, nos convierte en participantes involuntarios de los actos que presenciamos, generando una incomodidad que va más allá del contenido gráfico. Sinceramente, es una película gratificante y perfecta para empezar en este tipo de películas. Ébola Syndrome. Una película hongkonesa que merece un análisis detallado por su peculiar mezcla de géneros. Por un lado, funciona como una película de explotación con violencia extrema y contenido sexual explícito. Por otro lado, es una sátira mordaz sobre el pánico a las enfermedades y los prejuicios culturales. La historia sigue a un cocinero psicópata que contrae el virus del ébola y comienza a contagiar intencionalmente a sus clientes a través de la comida al darse cuenta que él es inmune. El director Herman Yau utiliza esta premisa para crear una película que oscila entre el horror corporal más extremo y la comedia negra más irreverente. Lo cortés no quita lo valiente. Los momentos asquerosos son de verdad asquerosos. Los efectos especiales son notablemente grotescos, con especial atención a los síntomas de enfermedad. Vómitos de sangre, descomposición corporal y erupciones cutáneas están representadas con un detalle perturbador. Pero más allá del gore, la película ofrece una crítica social sorprendentemente aguda. El protagonista, interpretado brillantemente por Anthony Wong, representa los miedos occidentales sobre las prácticas alimentarias asiáticas y las enfermedades emergentes.
La película juega con estos estereotipos y los lleva al extremo, creando una sátira que resulta tan incómoda como sus escenas más violentas. Es una película algo agridulce, y siendo sinceros, podrías percibirla a primera vista como algo un poco mal, pero no es necesario ser pretencioso para hacer una buena película, y para mí, esta es de mis favoritas. Dentro de toda su cutrería, ofrece diversión, violencia y asquerosidad como pocas películas pueden ofrecer. Regurgitated Sacrifice. Puede que esta película no se les haga conocida ya que es la continuación de la primera parte que, por el contrario, sí es bastante conocida por aparecer en muchos icebergs. Estoy hablando de Slaughter Vomit Dolls, de la famosa trilogía del vómito del director Lucifer Valent. Esta ya no es una trilogía, incluso diría que es una pentalogía, y al ser una continuación directa, narra los últimos momentos del personaje interpretado por Ameara LaVey antes de perecer por ella misma, y sus andanzas junto a un par de gemelas infernales. Curiosamente, esta segunda parte no es tan conocida como la primera, siendo que esta segunda parte es mucho mejor en todo sentido, lo que hace Regurgitated Sacrifice particularmente notable en su aproximación casi ritual a la degradación humana. Las escenas están filmadas con una calidad casi ceremonial, como si los actos mostrados fueran parte de algún tipo de ritual pagano moderno. Los efectos especiales, aunque son de bajo presupuesto, logran su cometido gracias a su brutalidad sin filtros y el uso excesivo de fluidos reales. Personalmente no tengo mucho que decir de Lucifer Valent. Quienes lo conocen seguramente tienen un muy mal concepto de él, y yo comparto esa opinión. Pero al César lo que es del César, y esta película es bastante decente, aunque sí, es bastante aberrante y las escenas hematofílicas pueden ser muy fuertes para él. Guinea Pig. Para aclarar, nos estamos refiriendo solo a las dos primeras películas de la saga, la primera parte llamada The Devil Experiment y la parte 2, Flower of Flesh and Blood. Dejando de lado el hecho de que Charlie Sheen dijera lo que sea sobre la segunda parte, el aspecto técnico de los efectos especiales merece un análisis detallado. El maquillador Nobuaki Koga creó efectos prácticos que establecieron un nuevo estándar para el cine gore japonés. La manera en que se representan las texturas, especialmente en Flower of Flesh and Blood, muestra un nivel de detalle anatómico perturbador. Las prótesis y el maquillaje están ejecutados con una precisión clínica y contribuye enormemente a su impacto visceral. Pero más allá de su violencia gráfica, la serie Guinea Pig plantea preguntas filosóficas sobre la naturaleza del dolor y los límites de la resistencia humana. Devil's Experiment, en particular, puede verse como una exploración extrema del método científico, llevado a sus conclusiones más oscuras. La frialdad con que se documentan los experimentos añade una capa adicional de horror psicológico al gore explícito. La primera película busca un cierto nivel de tortura que va más emparejada a lo psicológico, como darle muchas vueltas a la protagonista o inducirla a sonidos molestos, mientras que la segunda es una completa oda a la visceralidad y el desmembramiento por parte de un samurái. Ambas películas son totalmente crueles y tienen bastante calidad para el año lanzado. Lamentablemente, las siguientes entregas fueron producidas por una serie de casas productoras dedicadas a otro tipo de películas más lanzadas hacia el humor, así que esa esencia de tortura se perdió, aunque luego sería rescatada por nuestros amigos yankees en American Guinea Pig. Holocausto Caníbal. Estamos ante una verdadera película de culto, una película que marcó un antes y un después en el cine de horror. Quizás padre de muchas de las películas controvertidas que estamos mencionando en este iceberg. Holocausto Caníbal es sin duda una de las mejores películas de todos los tiempos, y no es broma. El director, Ruggero Deodato, construyó una crítica mordaz a los medios sensacionalistas a través de una película que es, irónicamente, el epítome del sensacionalismo. La decisión de incluir muertes reales de animales, un aspecto éticamente cuestionable que ha perseguido a la película desde su estreno, fue parte de una estrategia deliberada para difuminar la línea entre realidad y ficción. Pero ojo, esto lo digo con escepticismo. Es difícil pensar que se usaron animales reales para escenas de muertes, considerando que estas escenas no siempre salen bien a la primera. No es muy práctico hacer algo así, pero sea como sea, es algo que ha quedado en la historia y dejo a consideración de cada quien. Los efectos especiales, supervisados por Aldo Gasparri, son convincentes para su época. Las escenas de mutilación están ejecutadas con un realismo perturbador, que combinado con el estilo documental de la filmación, contribuyó a que muchos creyeran que la película era real. No real en el sentido que grabaron todo eso, sino que las muertes de los actores fueron reales. Particular atención merece la famosa escena de empalamiento. Empieza a rodar. Mira, Mark. Dios mío. Más cerca, más cerca. Eso. Da la vuelta. Muéstrala bien.
Cuidado, Alan, estoy rodando. Santo cielo. Es algo inimaginable. Es horrible. No logramos comprender el porqué de este despiadado castigo. Sabemos que a las adúlteras se les imponen las penas más crueles, pero este suplicio es verdaderamente atroz y ningún pecado del mundo podría justificarlo. Una escena que es mítica, que podríamos nosotros tatuarnos en el pecho, que fue tan convincente que Ruggero Deodato tuvo que demostrar en corte cómo fue realizada para evitar cargos criminales. Se tuvo que demostrar que la actriz colombiana no murió en realidad. En esta famosa escena, que ya es un clásico y uno de los planos más icónicos en la historia del cine de horror, junto al padre llegando a la casa de Regan en El Exorcista, o la escena de la bañera en La pesadilla de la calle Elm. La película funciona en múltiples niveles. Una crítica al periodismo, una denuncia del colonialismo occidental y como una reflexión sobre la naturaleza de la violencia documentada, dejándonos una pregunta central que se plantea y sigue siendo relevante hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los verdaderos salvajes? ¿Los nativos que practican el canibalismo por tradición o los occidentales que explotan su cultura por beneficio económico? Nunca una frase ha sido más cierta. Esta película es cine y sin dudas merece su propio video. A Serbian Film. Probablemente la película más infame del siglo XXI. A Serbian Film va más allá del shock gratuito para ofrecer una alegoría brutal sobre el dolor y la explotación posguerra en Serbia. El director, no sé cómo pronunciarlo pero lo dejaré allí, utiliza la historia de un ex actor arrastrado a un proyecto de la artística como vehículo para explorar temas como el trauma transgeneracional, la corrupción estatal y la deshumanización sistemática. La película está construida como una espiral descendente hacia el infierno, donde cada nueva revelación es más perturbadora que la anterior. Los efectos especiales, aunque explícitos, están utilizados de manera relativamente contenida en comparación con otras películas de este nivel. El verdadero horror de A Serbian Film reside en sus implicaciones y en lo que sugiere más que en lo que muestra explícitamente. La cinematografía es sorprendentemente pulida, con una paleta de colores cuidadosamente seleccionada que contrasta con la brutalidad de las escenas. La película puede interpretarse como una metáfora extendida sobre cómo el gobierno y los poderes extranjeros han explotado y traumatizado a la población. El personaje principal, Milos, podría representar a la misma Serbia, un ex profesional reducido a vender su dignidad para sobrevivir, solo para descubrir que está participando en su propia destrucción. A diferencia de muchas películas shock, A Serbian Film está construida con una clara intención artística y política. Cada escena perturbadora está diseñada para comunicar algo sobre la condición posguerra de Serbia y la psicología del trauma que los medios y los políticos explotan. Es una película que te obliga a confrontar no solo la violencia explícita, sino las estructuras de poder que permiten y perpetúan la violencia sistemática. Nivel 4. August Underground Mordor. La secuela de la primera película de August Underground lleva la brutalidad de la primera entrega a nuevos niveles, y no pretende ser otra cosa que eso. Fred Vogel y el equipo de Toe Tag Pictures crearon esta película con un único objetivo: superar los límites de lo mostrable en pantalla. Esta película usa un cliché en el cine bastante usado para segundas partes, como lo es darle una novia al protagonista. Pero esta novia es incluso más sádica que el propio Fred Vogel. A diferencia de su predecesora, Mordum incorpora múltiples asesinos, lo que permite una variedad mayor de violencia gráfica. Los efectos especiales son el verdadero protagonista aquí. Las prótesis y el maquillaje alcanzan niveles de realismo perturbador. Particularmente impresionante es la escena del desmembramiento, donde el trabajo de efectos es tan convincente que resulta difícil distinguirlo de metraje real. La película no intenta justificar su violencia con mensajes profundos o mensajes políticos. Es una celebración pura del gore y los efectos prácticos, y brilla precisamente por esa honestidad. Murder Collection. Otra película de Fred Vogel, pero que no entra dentro de la saga de August Underground. Esta película se recrea en una especie de documentary donde nos mostrará cómo una persona ha guardado videos reales de asesinatos y accidentes gráficos y virales. Uno de los criterios que yo consideré para la elección de películas para este iceberg fue que no incluiría recopilaciones de videos reales como Grid Collection o Stars of the INC. Pero esta es una antología de violencia extrema que rinde homenaje a los videos snuff y found footage más crudo, pero en ficción. En este caso, todo es ficción. La película no pretende tener una narrativa coherente ni un mensaje social. El objetivo es simple:
recrea la sensación de estar viendo una colección genuina de estos asesinatos reales filmados. Sin embargo, estos videos, aunque son falsos, obviamente, son ficción, son bastante brutales, y cada uno de ellos cuenta historias dentro de la antología que les parecerán similares a las que seguramente pueden ver en blogs de este tipo, como Gorin en su tiempo, el blog de Narco, entre otros. American Guinea Pig. Vamos nuevamente con una segunda parte de una saga. American Guinea Pig fue la versión de Guinea Pig americana, pero que supo recuperar cierta parte de la esencia de las películas japonesas. La primera parte de American Guinea Pig, llamada American Guinea Pig Bucket of Guts and Gore, es también bastante buena y recomendable, aunque no es muy distinto a lo que hemos visto en la segunda parte de la saga japonesa, a excepción de la disección de un ojo que se ve bastante brutal. Pero para mí, la película que en verdad resalta es su segunda parte, Bloodshot, filmada casi completamente en blanco y negro, y digo casi porque hay una escena donde todo se vuelve a color, y es una escena particularmente inolvidable. Nos entrega una entrega de American Guinea Pig que se atreve a hacer algo de lo que ya habíamos tenido olvidado. Tener el gore y violencia gráfica como un acompañante de una historia bastante interesante, única y perturbadoramente profunda a su manera. Explora la psique de dos personajes torturados, eclipsa en un clímax entre un hombre y una mujer. Creo que esta es otra de esas películas que quiero recomendarte a más no poder. Sweet Movie. Esta es una de esas raras películas que combinan la provocación artística con la transgresión pura, de esas películas que hoy ya no podrían hacerse. A diferencia de otras películas en este nivel, Sweet Movie sí tiene pretensiones artísticas, pero estas no disminuyen su impacto visceral. La película alterna entre escenas surrealistas y asquerosas con momentos de puro shock. Particularmente son notables las escenas en la comuna, que incluyen actos corporales extremos realizados realmente frente a la cámara y extremadamente escatológicos. Aquí no hay efectos especiales, lo que ves es lo que hay, y esa realidad es más perturbadora que cualquier efecto práctico. No solo eso, cuenta con escenas bastante polémicas, podríamos decir. Incluye una escena particular que no podría catalogarla diferente a la entre una mujer y algunos niños. Coprofagia, coprofilia, suciedad, mierda. Es una película que creo que incluso fue una inspiración para Saló, pues esta película es mucho más antigua que ella. De hecho, podría decir que Sweet Movie es la película más antigua y quizás la que hizo escuelita para todas las grandes obras que estamos viendo en este iceberg. No sé si recomendarte esta película por lo sucia que llega a ser, pero si te atreves a dar un vistazo, créeme, no has visto nada igual. Michael. Esta película es totalmente distinta a lo visto en gran parte de este iceberg. Una película austríaca que perturba no por su violencia gráfica, sino por la frialdad clínica al retratar algo horrible. La historia sigue un que mantiene a un niño encerrado en su sótano, mostrada con un estilo despojado y naturalista que hace que todo sea más inquietante. A diferencia de otras películas de este nivel, Michael no depende de escenas explícitas o efectos especiales. El horror viene de la banalidad, la manera en que muestra la rutina diaria de algo monstruoso, como si fuera completamente normal entre comillas. La película no juzga ni moraliza, te muestra, y es esa neutralidad lo que la hace tan perturbadora. Ojo, no están tratando de presentarnos como algo normal. Nos quieren mostrar la como lo que es, un acto tan aberrante para nosotros, pero para quien es el pedófilo, no. Un hombre que incluso parece que tiene suerte, le va bien en la vida, consigue pareja, entre comillas. Pero de alguna forma, a pesar de que nosotros sabemos lo que es él en realidad, el resto del mundo lo ignora. Es una película que trata un tema muy delicado, y por esto mismo creo que es una película que podría ser muy fuerte para algunas personas. Personalmente, cada que veo esta película, solo desde el inicio ya te dejan con una escena que no puedes olvidar y seguramente no vas a querer volver a ver en tu vida. Un tipo distinto de perturbación que no requiere de explicitud para dejarte helado, y sinceramente, si el objetivo es dejarte pensando durante una semana completa, sinceramente esta película lo logra. Señorita Violencia. Otra película que demuestra que no se necesita gore extremo para ser profundamente perturbador. Esta película griega comienza con el de una niña en su fiesta de cumpleaños y se adentra en un infierno de abuso familiar mostrado con una frialdad escalofriante. Como Michael, Miss Violence perturba por su estilo clínico y distante. La violencia cuando aparece es repentina y brutal, pero el verdadero horror está en las escenas cotidianas que la preceden.
La película mantiene una tensión constante que hacen que incluso las escenas más mundanas resulten inquietantes. En serio, no les miento cuando les digo que es desesperante ver esta película. Ver bailar a una de las niñas de la familia debe ser la experiencia más dura que he pasado en mucho tiempo. Sinceramente aún no me siento recuperado de esta película, pues la vi ya hace algún tiempo, pero no he decidido hasta ahora si volverla a ver. Quizás ese recuerdo me juegue una mala pasada y esté exagerando, pero el recuerdo es tan vívido, tan central, quedó tan grabada en mis retinas que no puedo dejar de pensar en ella. Miss Violence es de esas películas que no te deja más alternativas que observar un final totalmente desesperanzador y pesimista, apagar la película cuando salen los créditos e intentar continuar con tu vida como si nada hubiera pasado, aunque tu mente ya ha quedado marcada con un miserable recuerdo. Nivel 5. El elefante verde. Esta película rusa es posiblemente una de las experiencias más surrealistas y perturbadoras del cine underground, y vaya que es cine underground. Ambientada casi en su totalidad en una celda de prisión militar soviética, sigue a dos soldados en lo que comienza como un drama carcelario, pero que rápidamente se convierte en una pesadilla de degradación y locura. Lo fascinante de The Green Elephant es cómo combina elementos de teatro del absurdo con gore extremo, degradación corporal y diálogos surrealistas. Las actuaciones son magníficas, deliberadamente exageradas, casi teatrales, creando un contraste inquietante con el contenido gráfico y los diálogos completamente sacados de la nada. La película está rodada con un estilo visual crudo que recuerda al cine underground ruso, con una iluminación dura y primeros planos incómodos que no permiten escapar del horror y la locura. Las escenas de violencia y de grabación están filmadas con un realismo perturbador. Los efectos prácticos, aunque de bajo presupuesto, son perfectamente efectivos, especialmente en las escenas de automutilaciones, mutilaciones, etc. La película no escatima en mostrar fluidos corporales de todo tipo, y hay secuencias de escenas que parecen diseñadas específicamente para provocarte náuseas. Pero eso no es todo. La forma que tienen en combinar estos elementos con lo absurdo, con lo surrealista, con su atmósfera de locura total, es magnífica. El diálogo es repetitivo y absurdo. Los personajes actúan de una manera cada vez más irracional, la sensación de peligro constante en una especie de descenso al infierno en cámara lenta. La película ha sido interpretada como una metáfora de la desintegración de la Unión Soviética, pero esto es solo especular, intentar buscarle una razón a tanta locura, tanto surrealismo. Y sin dudas estoy seguro que la hay. Hay una razón artística detrás de tan maravillosa película. Me gusta pensar que esta película pudo haberse inspirado en la novela Crimen y Castigo, una novela bastante conocida, precisamente en la interacción y la conversación final entre Raskolnikov y el comisario Petrovich. La psicología e importancia del diálogo de esta película para mantenernos inmersos en el horror es sublime, y sin dudas es una película que yo abiertamente recomiendo a todo el mundo. Atroz. Esta película mexicana representa uno de los ejercicios más brutales en el subgénero del found footage extremo. La premisa es simple. La policía encuentra unas cintas de video que documentan los crímenes de unos asesinos seriales. Lo que sigue es una sucesión de escenas de tortura y mutilación filmadas con un realismo perturbador. El director Lex Ortega demuestra un talento especial para los efectos prácticos. En verdad, creo que es la mejor película en Latinoamérica, actual, obviamente de tiempos modernos, que trata de una forma tan bella el detalle anatómico. Las prótesis, el maquillaje especial son de primera categoría, especialmente considerando que podría haber un presupuesto ilimitado para este tipo de películas. La infame escena de mutilaciones genitales, por ejemplo, están realizadas con un nivel de detalle que se hace incluso los espectadores más curtidos en el género puedan estremecerse. La película alterna entre metraje encontrado y escenas típicas de películas filmadas en un estilo más convencional, lo que crea un contraste efectivo que hace que las escenas violentas sean aún más impactantes. El sonido juega un papel crucial. Los gritos y sonidos de dolor son tremendamente realistas y contribuyen enormemente al impacto de las escenas de tortura. Lo que distingue a Atroz de otras películas similares es su conexión con la realidad de la violencia en México. Aunque obviamente la película es ficción, sus imágenes evocan la brutal realidad de la violencia endémica en ciertas partes del país y cómo la violencia se ha normalizado. Esta película es toda una oda a la violencia gráfica, un August Underground que supo llevar la violencia a un nuevo nivel, y sinceramente no podría estar más feliz por eso. Chapó para Lex Ortega y felicitaciones por tan buena película. Midori, la niña de las camelias. Una de las obras más perturbadoras del cine de animación. Esta película japonesa lleva al medio a sus límites más oscuros. Basada en un manga de los años 50, cuenta la historia de una niña huérfana que se une a un circo de freaks, donde sufre abusos constantes.
Lo más impresionante de Midori es que fue creada casi enteramente por una sola persona, Hiroshi Harada, quien trabajó durante 5 años dibujando cada fotograma a mano, partiendo obviamente desde el manga. Esta dedicación artesanal se refleja en el estilo visual único de la película, que combina técnicas de animación tradicional con imágenes surrealistas y perturbadoras. La película no escatima en mostrar violencia y abusos de todo tipo, pero lo hace a través de una estética que oscila entre lo bello y lo grotesco. Las escenas de violencia están dibujadas con un detalle perturbador, y no por ser animación es menos perturbador. De hecho, la animación permite representar actos que serían imposibles o ilegales de filmar en acción real. El estilo visual recuerda al ukiyo tradicional japonés, creando un contraste inquietante entre la belleza de la técnica y el horror del contenido. La banda sonora, compuesta principalmente de música tradicional japonesa y efectos de sonido perturbadores, contribuye a crear una atmósfera de pesadilla. El resultado es una experiencia sensorial completa que resulta profundamente perturbadora, incluso para espectadores acostumbrados al cine extremo, a abuso psicológico, tortura, maltrato animal, todo tipo de parafilias. Esta película de animación se vale de esto para plasmar en un filme lo más bajo de la crudeza y ficción que podría imaginar una sola persona. Orozco el embalsamador. Este documental japonés, filmado en Colombia, representa otro nivel de perturbación por su naturaleza completamente real. Estamos ante uno de los primeros filmes que contienen material real. Siguiendo el trabajo diario de Froilán Orozco, un embalsamador de Medellín, la película nos muestra sin censura el proceso de preparación de cadáveres en una de las ciudades más violentas del mundo durante la época del narcotráfico. Lo que hace única esta película es su aproximación directa y sin filtros a la muerte. No hay música dramática, de hecho, todo es muy, digamos, muy de barrio, muy colombiano a su estilo. Mientras Orozco nos va narrando cómo es su experiencia de vida, cuáles son los vaivenes de su negocio y sobre todo la forma en la que Orozco disfruta de su trabajo, la cámara simplemente va registrando su trabajo, mostrándonos en detalle gráfico cómo maneja los cuerpos de personas que han muerto de forma particularmente violenta. Impactantes son las escenas donde Orozco trabaja con víctimas de la violencia del narcotráfico. Vemos cuerpos destrozados por balas, mutilados, diversos estados de descomposición. La manera casual y profesional con la que Orozco maneja estas situaciones crea un contraste perturbador con el horror del que estamos siendo testigos. El documental también captura el contexto social de Medellín de los años 90, donde la muerte violenta era tan común que se necesitaba servicios de embalsamamiento las 24 horas. Las conversaciones casuales sobre la violencia y la muerte, la normalización de algo tan cotidiano, son tan perturbadoras como las imágenes explícitas de los cadáveres. Concrete. Esta película de 2007 representa uno de los experimentos más extremos en el cine underground japonés. Tomando inspiración del infame caso de Junko Furuta, un caso bastante conocido a estas alturas, la película se adentra en territorios de depravación extrema. Sin embargo, lo que hace única a Concrete es su aproximación casi documental al horror extremo. La película se centra en la brutalidad psicológica y física mostrada de la manera más directa posible. La película hace referencias directas, como yo he mencionado, al caso de Junko Furuta, pero va más allá de escenas de representación gráfica o escenas de tortura. La película parece existir en un espacio incómodo entre la recreación histórica, la objetividad, obviamente con intenciones de perturbar, y la minimización del crimen cometido. Y aquí es donde reside lo perturbador. Este tipo de películas es importante para recordar acontecimientos importantes y actuar en base a ellos. ¿Cuánto daño hace la represión en la vida del japonés promedio que llevó a muchos jóvenes a hacer esto? Este tipo de preguntas son válidas. Aún condenamos la acción cometida, pero aún así, esta película no hace preguntas como esta. Lo que hace es minimizar, intentar pasar página, dejar de lado lo que sucedió, con una frase de "son jóvenes, ellos no sabían lo que hacían", o simplemente lo hicieron y ya está, toca seguir adelante. Esto para mí es muy grave. No solo demuestra total insensibilidad ante un hecho tan macabro, y que sin dudas podría volver a ocurrir, no por inspiración o porque esta película haya sido creada y algún perturbado quiera recrear lo sucedido en esta película o en la vida real, sino porque estamos obviando una solución a un problema que nos llevó a un caso tan crudo como este. Esta conexión con eventos reales hace que la película sea aún más perturbadora, especialmente para el público japonés familiarizado con el caso. Nivel 6. Junk Films.
Esta película es una colección de imágenes documentales sin censura que capturan la brutalidad de la muerte en distintas partes del mundo. Tsurisaki, conocido por su trabajo fotográfico en escenarios post-mortem, nos sumerge en un viaje grotesco que explora la crudeza de la existencia humana en su forma más pura y devastadora. A diferencia de las películas de ficción que hemos discutido, Young Films no busca construir una narrativa, sino más bien presentar de una forma directa, sin adornos ni manipulaciones cinematográficas, cómo es la muerte en distintas partes del mundo. La película es un testimonio visual que nos obliga a confrontar la efemeralidad de la vida, generando una reacción visceral en el espectador. Más que un mero espectáculo de show, Young Film plantea preguntas sobre la ética de registro de la muerte y el impacto de la violencia en nuestra percepción del mundo y cómo la muerte es recibida por distintas culturas en el mundo. Guzo Milk. Una de las películas más extremas y una de las primeras que nos va a adentrar dentro del mundo de la escatología. La película está influenciada por el cine eroguro, fusiona elementos de horror corporal, fetichismo, pero principalmente un sentido nihilismo relegado al sentido más escatológico, sucio, asqueroso, putrefacto del cine. Guzo Milk no busca ser comprendida de manera tradicional. Su objetivo es sumergir al espectador en una experiencia puramente sensorial, donde el asco y la fascinación se mezclan en un espectáculo grotesco. Que mis palabras no te confundan. La escatología es todo lo que encontrarás en esta película, que podríamos decir es una película para adultos, pues es cierto que intenta llevar la escatología hacia un terreno más fetichista. Obviamente, esta película no es destinada a un público casual como nosotros, o un público siquiera acostumbrado a películas underground. Esta película está destinada a un público fetichista, ya saben, coprofílicos, coprofágicos, que buscan emociones a través de la mierda. Where the Dead Go to Die. Una de las experiencias más perturbadoras en animación digital. Esta película demuestra que no se necesitan efectos especiales realistas para crear algo profundamente inquietante. Utilizando animación 3D deliberadamente primitiva y tosca, la película crea un ambiente de pesadilla que se siente como un videojuego maldito. La animación tiene una cualidad antinatural que resulta profundamente perturbadora. Los movimientos son rígidos, poco naturales, las texturas son muy básicas y los modelos son grotescos. Pero esto solo añade horror a la experiencia. Es como si estuviéramos viendo algo que no debería existir. La narrativa es igualmente perturbadora, tocando temas extremadamente tabú a través de una serie de historias interconectadas. La película no intenta suavizar su contenido con un sentido artístico o algo así. Es directa y brutal y parece que la única finalidad del autor fue perturbar. El contraste entre el estilo de animación aparentemente simple y el contenido extremadamente perturbador crea una disonancia cognitiva que hace que todo sea aún más impactante. La banda sonora merece una mención especial, una música de ambiente inquietante y efectos de sonidos distorsionados que contribuyen significativamente a una atmósfera de pesadilla. Los diálogos son completamente amateur y esto lo hace aún más inquietante en tu experiencia. Sinceramente es una película que no sé cómo calificarla. Simplemente es una película maldita y ya está. Black Metal Vein. Uno de los documentales más crudos y honestos, podríamos decir, sobre la adicción que jamás se hayan filmado. Durante 2 años, el miserable director Lucifer Valentine siguió a un grupo de adictos a la heroína, capturando sin filtro su descenso a los abismos más profundos de la adicción. A diferencia de Red Crocodile y otros documentales, aquí no hay moralización ni intento de mensaje, solo es un testimonio descarnado de la destrucción humana real, y es lo verdaderamente perturbador detrás de esta película. Su autenticidad absoluta. No hay actuaciones, no hay efectos especiales, no hay nada actuado, fabricado. Vemos inyecciones reales, sobredosis reales, degradación real. La cámara no aparta la mirada en ningún momento, mostrándonos escenas como la secuencia de la sobredosis de Rainbow, donde la vemos literalmente luego de ser. Este es uno de los aspectos más cuestionados de la película, y en serio no sé qué pensar. ¿Lucifer Valentine filmó una muerte real en una película? Según él, todo fue una recreación y solo esta escena fue escenificada. ¿Solo esta escena donde Raven muere es ficción y todo lo demás es real? Partiendo desde este hecho, no sé qué pensar. No sé si estoy viendo una película o un documental mondo. El deterioro físico y mental de los protagonistas se está documentando con un detalle implacable. Vemos sus venas colapsando, los dientes cayéndose, sus cuerpos consumiéndose. La película capta incluso momentos de lucidez, donde los adictos reflexionan sobre su situación, donde lo hace todo aún más desgarrador. En contraste entre estos momentos de claridad y los momentos de completa locura donde los vemos obviamente consumiéndose por la droga, crea una narrativa mucho más perturbadora que cualquier otra película pueda
conseguir. Y es justo, no hay nada más perturbador que la realidad. Este no es un documental fácil de ver, y muchos consideran que cruza líneas éticas en su disposición a filmar el sufrimiento humano, lo cual yo concuerdo obviamente. Es innegablemente poderoso en su brutal honestidad, y sinceramente una de las películas que yo no recomiendo ver. Nivel 7. Estamos ante el último nivel del iceberg, y por ende se entiende que son las películas más perturbadoras. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Es cierto que han quedado muchas películas en el aire, entonces quiero que me dejes en los comentarios cuáles son las películas que quisieras que yo incluya en un próximo iceberg que haré para tratar de compensar algunas películas que no hemos incluido en este iceberg. Sin más que agregar, continuemos. No olvides suscribirte y darle like y comentar. Base de Gnosis. También conocida como The Big Fucking Movie, esta película experimental belga de 1974 representa uno de los experimentos más extremos en el cine de arte y ensayo. La película sigue un hombre solitario que vive en una granja y desarrolla una relación con una cerda, llevando la transgresión a niveles casi míticos en la historia del cine underground. Lo fascinante, si lo podemos llamar de algún modo, es su aproximación artística, de nuevo, de algún modo, a un contenido completamente perturbador, desgraciado y desquiciante. Filmada completamente en blanco y negro, con una cinematografía sorprendentemente curiosa, la película crea un contraste inquietante entre su estética cuidada y su contenido tabú. No hay diálogos, solo música clásica y sonidos ambientales, lo que contribuye a crear una atmósfera onírica y perturbadora. Los actos mostrados en la película son reales en su mayoría. No entraré en debate si las escenas son reales o no. Sinceramente esas partes las pasé. Pero esto la convierte en una de las películas más controvertidas jamás realizadas. Obviamente, hoy en día sería muy difícil de realizarla. Sin embargo, su estatus como película de culto de alguna forma la ha protegido relativamente de la censura total, permitiendo que sobreviva como un documento único de los límites del cine experimental. Para mí, esta es de las películas más perturbadoras que existen. Y aún así, ¿qué puede ser peor que eso? Literalmente tenemos en pantalla, y si hablamos de cosas aún más perturbadoras, tendríamos que acercarnos a lo que es la realidad. Y nada expresa mejor la realidad que el cine mundo. Africa Audio. Esta película de Mondo de 1966 representa uno de los documentos más controvertidos y significativos sobre el fin del colonialismo en África. Los directores Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi capturaron el periodo de transición cuando varias naciones africanas estaban obteniendo su independencia, creando un documento histórico brutal pero importante. El valor histórico de Africa Audio es innegable. La película captura eventos reales que de otro modo se habrían perdido entre comillas para la historia. Revoluciones, conflictos étnicos, masacres, caos general que siguió el colapso de los sistemas coloniales en África. Las imágenes son frecuentemente perturbadoras y brutales, pero representan una realidad histórica que necesitaba ser documentada. La controversia que rodea la película se centra en muchos aspectos. Primero, existen acusaciones de que algunas escenas fueron escenificadas o manipuladas para el drama. Es algo que se suele comentar bastante común dentro del cine mundo. Y segunda, la perspectiva claramente colonialista y eurocéntrica de los realizadores, que presentan la independencia africana principalmente a través de aspectos más violentos y caóticos, mencionando solo cuál fue el impacto de la salida de Europa de África y no centrándose en los problemas en África en sí. Escenarios completamente racistas son planteados aquí. Se hace mención de las mujeres africanas evolucionando y dejando los taparrabos o vestimentas tradicionales para usar ropa interior, olvidando que es parte de sus costumbres. Sin embargo, más allá de su sesgo ideológico, la película contiene metraje histórico invaluable. Seamos honestos, los eventos reales que ningún otro equipo de filmación documentó fueron filmados aquí, desde ceremonias tribales hasta conflictos armados. El equipo de filmación arriesgó sus vidas para capturar estas imágenes, y aunque la interpretación de los eventos es cuestionable, el valor documental del metraje es indiscutible. Adiós Yotom. Una secuela espiritual para Africa Audio. Esta película Mondo de 1971 representa uno de los intentos más controvertidos de documentar la historia de la esclavitud en Estados Unidos. Jacopetti y Prosperi utilizaron una aproximación única. Viajaron al sur de Estados Unidos y recrearon escenas históricas de la época de la esclavitud con actores, pero estos actores, en su mayoría ciudadanos haitianos,
crearon una especie de documental histórico simulado. Lo que hace único a Adiós Yotum es su aproximación híbrida entre documental y recreación histórica. Los directores investigaron extensamente documentales históricos, diarios y registros de la época de la esclavitud, y trataron de recrear estas escenas con un detalle perturbador. El resultado es una película documental que funciona como una especie de documental imposible. La película es extremadamente gráfica en su representación de la brutalidad de la esclavitud. Las escenas de humillación, degradación y violencia están recreadas con un realismo perturbador que hace que la película sea casi insoportable de ver, y más si consideramos que los actores haitianos fueron sometidos a estas degradaciones. Sin embargo, los directores argumentaron que esa brutalidad era necesaria para mostrar la verdadera naturaleza del sistema esclavista. No sé hasta qué punto esto es cierto, o si es simplemente una justificación para haber cometido tales actos degradantes a un grupo de personas. Adiós Yotum es particularmente interesante como documento histórico por dos razones. Obviamente por su intento de recrear visualmente un periodo histórico oscuro, y también por lo que nos dice sobre las actitudes hacia la raza y la historia en la época en que fue realizada. Aún así, sabiendo que esta película no es como todas las Mondo, ya que cuenta con actores, ¿era necesario maltratar a tal grado a los que eran extras? Ver esta película es patada tras patada. Es una sensación de asco incesante por quienes son los denominados hombres blancos superiores. Ver cómo tratan a las personas literalmente como ganado, únicamente por su color de piel. Sí, puede ser que sea necesario el realismo para recrear algo para tenerlo en formato documental, pero créanme, no se imaginan cuando hablo del realismo. Es realismo y es en serio. Sinceramente, no sé qué pensar de estos dos directores luego de haber visto esta película. A lo largo de este viaje por el iceberg de películas perturbadoras, hemos explorado un sinfín de obras que desafían nuestros límites y ponen a prueba nuestra tolerancia al horror, la violencia y la transgresión. Por ello, quiero que nos quedemos con algo. El morbo es una parte inherente del ser humano. Nos genera una extraña fascinación asomarnos a los abismos más oscuros de la ficción o la realidad, experimentar el horror desde la seguridad de nuestra pantalla y sumergirnos en las narrativas que nos llevan a cuestionar la naturaleza misma de la violencia, el sufrimiento y la humanidad. Sin embargo, es importante recordar que por más realistas que sean algunas de estas películas, son obras de ficción con un propósito artístico, filosófico y en algunos casos histórico. El cine Mondo, por ejemplo, aunque a menudo explotativo y sensacionalista, también sirve como un testimonio de eventos históricos que de otro modo podrían haber quedado en el olvido. Y aunque muchas de estas películas pueden ser vistas como shock puro, otras llevan consigo mensajes profundos sobre la sociedad, el poder y la moral humana, desde la crudeza de Holocausto Caníbal hasta la deshumanización retratada en Assyrian Film. Cada obra nos deja con preguntas incómodas y reflexiones que van más allá de la mera violencia gráfica. Lo peligroso no es sentir curiosidad o explorar estos extremos del cine. Lo realmente problemático es no saber diferenciar la ficción de la realidad. No podemos olvidar que lo que vemos en pantalla es una construcción cinematográfica, un reflejo deformado de la realidad que se denunciar, provocar o simplemente generar una reacción en el espectador. Cuando perdemos esta distinción y banalizamos la violencia real o la utilizamos como mero entretenimiento sin reflexión, es cuando hemos cruzado una línea. Por ello, el objetivo de este iceberg no es solo presentar una lista de películas extremas, sino también analizar su impacto, su significado y su propósito. La perturbación en el cine no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para incomodar, para generar debate y en algunos casos para mostrarnos realidades que preferiríamos ignorar. Al final del día, el cine, incluso en sus expresiones más viscerales y brutales, sigue siendo una forma de arte y como tal, merece ser analizado con una mirada crítica y consciente. Así que si has llegado hasta aquí, espero que este recorrido haya sido más que una simple exhibición de títulos extremos para ti. Espero que haya servido para entender un poco más del porqué de estas películas, qué nos dicen sobre nosotros como sociedad y por qué nos sentimos atraídos hacia ellas. No hay nada malo en explorar los límites de lo perturbador, siempre y cuando mantengamos la conciencia de que, al final del día, la realidad es otra y nuestra responsabilidad es diferenciar ambas. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo del iceberg. Yo soy La Caja Encontrada y nos veremos en el próximo video. Adiós.